Bueno, la constante de velocidad estándar es nuestro primer parámetro y esta constante tiene que ver con esta ecuación. ¿La conocen? ¿La ecuación de Arrhenius? Es la ecuación de Arrhenius, muy bien. La ecuación de Arrhenius nos señala cómo una constante de velocidad cinética está relacionada con la temperatura. Por aquí dice algo que es importante, dice que la constante de velocidad mide la facilidad cinética de un par redox. ¿A qué se refiere esto? Pues recuerden que en el electrodo está ocurriendo la reacción de que O se convierte a R a la misma velocidad que R se puede convertir a O. Y depende si entran o salen electrones del electrodo hacia la solución para que ocurra este intercambio. Bueno, pues por ejemplo, si tengo fierro 3 que pasa a fierro 2, este es un par. Si yo tuviera cobre 2 que pasa a cobre más 1, este es otro par. Entonces, cada par tiene su propia constante de velocidad estándar. ¿Sí? Y entonces nos habla exactamente de qué tan fácil le es a una especie convertirse en otra, oxidarse o reducirse en otra. ¿Sale? Eso es lo que nos dice la constante de velocidad estándar. Entonces se enfoca en las especies. Ahora dice que cuando yo tengo una constante elevada, en un periodo, sistemas con constantes elevadas alcanzan el equilibrio en un periodo de tiempo corto y son para reacciones con mecanismos simples. Entonces son para reacciones rápidas. Constante grande es rápida la reacción porque el mecanismo es muy simple. ¿Sí? A lo mejor es nada más de que un ion pierde su electrón y ya se oxidó. ¿Sí? Entonces es un mecanismo muy sencillo. A lo mejor la pérdida de un electrón, pero la pérdida de 4 electrones pues ya puede ser más complejo. ¿Me explico? De hecho, ustedes en orgánica llevan un montón de mecanismos de reacciones y ya saben y se han fijado que casi todo está basado en el movimiento de electrones, ¿cierto? Sí, ok. Mecanismos complejos. Por otro lado, por obvias razones, cuando yo tengo constantes pequeñas, el sistema es lento porque hay mecanismos complejos, ¿no? Como en orgánica que se desprotona, que una sustitución en SN2 y que hay una metilación y que no sé cuánto y bla, bla, bla. Todo eso, entre más complejo sea, pues la constante se hace más pequeña y la velocidad disminuye. ¿Sí? Por obvias razones. Entonces es más fácil que ustedes se entreguen una tarea muy fácil a que entreguen un examen súper complejo. Es lo mismo. ¿Queda claro entonces de lo que nos habla la constante de velocidad estándar, muchachos? Sí. 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 Ok, nada más aquí hay que mencionar una cosa importante. En cinética existen sistemas homogéneos y sistemas heterogéneos. ¿Sí? ¿Cuándo decimos que es un sistema homogéneo? Cuando yo, por ejemplo, hago una titulación, ¿sí? Porque mis especies están en medio acuoso, en titulante, y en el analito también está en medio acuoso. Sí, la reacción entonces se lleva a cabo en un proceso homogéneo. Sí, en este caso la constante de velocidad tiene unidades de, por ejemplo, la de primer orden es de 1 sobre segundo para primer orden. ¿Sí? Y para sistemas heterogéneos, heterogéneos, entonces es diferente porque vamos a tener reacciones en diferentes medios, como sucede con nosotros. ¿Por qué? Porque yo utilizo un electrodo que es una fase sólida, mientras que va a reaccionar con algo que está en fase acuosa. Entonces es un sistema heterogéneo. En este caso la constante de velocidad tiene unidades de centímetros por segundo, siempre y cuando sea de primer orden. De hecho, algo que importantísimo es que en electroquímica todas las reacciones son de primer orden. No tenemos reacciones de orden cero, ni reacciones de segundo, ni tercero, ni cuarto, ni nada. Ni de pseudo primer orden, nada. Todas son de primer orden. Y eso aliviana muchísimo los cálculos, ¿vale? Porque solamente nos vamos a enfocar en un tipo de cinética muy sencilla. Y la constante tiene unidades de centímetros por segundo. Ok, entonces
vamos a hablar de otro parámetro cinético que se llama coeficiente de asimetría. O realmente lo que importa, lo que su nombre real, digamos, es el coeficiente de transferencia de carga. ¿Sí? Entonces, déjenme rayonar aquí. Fíjense bien en estas tres gráficas. En la del medio, el sistema, ¿cómo se encuentra? Pues se encuentra en equilibrio. Como pueden ver, a O le cuesta el mismo trabajo pasar a R que a R le cuesta el mismo trabajo pasar a O. Estas son gráficas de energía versus avance de la reacción, de las que siempre vemos en orgánica, en fisicoquímica, etcétera, ¿sí? Del estado inicial, luego la energía de activación, complejo activado, y pasa al otro lado, ¿sí? Ustedes el primer día de clases y ustedes el último día de clases. Si logran pasar el laboratorio electro, pues van a estar así. Es que tuvieron la suficiente energía de activación para hacerlo. Ahora, fíjense, si yo pusiera una canica aquí, en medio, en este punto, donde está el complejo activado, ¿qué probabilidad tiene de que se vaya hacia R y qué probabilidad tiene que se vaya hacia O? ¿Hacia la reducción o hacia la oxidación? ¿Cuál sería la probabilidad? La misma, ¿no? La misma. La misma, ¿no? 50%. 50% y 50% de probabilidad. ¿Va? Entonces, en este momento decimos que alfa vale 0.5 cuando estamos en equilibrio. Fíjense. Aquí, partiendo, digamos que es el nivel máximo de energía que necesita este par redox para pasar de un estado a otro, es la misma cantidad de energía, vean. O tiene que vencer toda esta barrera para poder pasar a R, y también R tiene esta misma barrera para poder pasar a O. Entonces, por lo tanto, estamos exactamente en equilibrio. Ahora bien, aquí en la izquierda, muchachos, ¿a qué proceso corresponderá? ¿A una oxidación o a una reducción? El de la izquierda. Una oxidación. ¿Están de acuerdo que es una oxidación? Sí. Ajá. ¿Sí? Sí, porque el R tiene la menor energía de activación y entonces va a pasar a productos oxidados. Es muy fácil, ¿verdad? Que R pase a O y es muy difícil que O pase a R porque necesita vencer toda esta barrera. Por lo tanto, el sistema prefiere quedarse como O oxidado. ¿Me explicó? O lo mismo acá, ponemos la caniquita y hacia dónde es más fácil que se vaya esta caniquita, hacia O o hacia R. Vean las pendientes. Hacia O. Hacia O, la pendiente está más pronunciada aquí que para acá. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, esta es una oxidación. Oxidación. ¿Y dónde ocurre la oxidación? En el ánodo, ¿verdad? Es un proceso anódico. Ahora quiero que observen, por favor, el cruce que se forma. Aquí voy a borrarlo, ¿eh? Ahorita de todas formas lo vamos a estar repasando. Quiero que se fijen en este punto. El cruce. ¿Sí? Vamos a suponer que este cruce es de 90 grados. ¿Sí? Que es un... Ay, Dios, se puede borrar. ¿Sí? Es un cruce así. Entonces, este ángulo es de 90, este es de 90, este es de 90, 90, 90. ¿Sí? O sea, el mismo ángulo que se forma aquí es el mismo ángulo que se forma acá. ¿Sale? Ahora, observen qué es lo que pasó con en el que tengo de este lado. ¿Qué pasó? Un ángulo se abrió más que el otro, ¿se fijan? Este ángulo se abrió y este ángulo quedó igual. Por eso Sí. alfa se le conoce también como coeficiente de asimetría, asimetría. Pero esto pues es como muy gráfico, ¿no? No me dice mucho. Pero esto sería como un pensamiento de ingeniero químico. Un pensamiento de químico se llama coeficiente de transferencia de carga. ¿Qué es eso de la transferencia de carga? Bueno,
tal cual lo vemos, tal cual lo dice la misma definición, ¿sí? Esta es la transferencia de carga, ¿sí? Llegan los electrones y los toma O y a la misma velocidad R llega y deposita el electrón, ¿sí? Esta es la transferencia de carga. Les pregunto, si yo tengo un electrodo de hierro y tengo un electrodo de platino, ¿cuál de los dos tendrá una mejor transferencia de carga? ¿El hierro o el platino? La transferencia de carga es la facilidad que tiene el electrodo y la solución, los iones que están en la solución obviamente, de tomar los electrones, en este caso, en el caso de las especies, de tomar y del electrodo de ceder los electrones, ¿sí? O de aceptarlos, de fungir como un sumidero. Entonces, esto es la transferencia de carga entre la solución, entre los iones que están en la solución y la superficie del electrodo. Les pregunto, ¿cuál de estos dos electrodos tendrá una mejor facilidad para transferir la carga? ¿El hierro o el platino? Pues el hierro es más reactivo. Pero el hierro forma una capa de óxido, ¿sí? Y esa capa de óxido lo Y aísla. el otro es inerte, entonces ese no se contaminaría y sería mejor el platino entonces. Sí, pero no necesariamente por la cuestión de que sea inerte, sino que es mejor conductor, ¿sí? Porque va a transferir electrones y los electrones es carga eléctrica, ¿cierto? Entonces, si nos vamos a buscar la conductividad eléctrica de ambos materiales, vamos a ver que la del platino es súper grande, ¿sí? Habíamos platicado cuáles son los 3 elementos más conductores de todos, muchachos. En tercer lugar, ¿quién creen que sea el elemento o el metal más conductor de la tabla periódica? En tercer lugar. ¿Perdón? ¿El oro? El oro, muy bien. En segundo, Platino. nope. ¿Plata? Nope, la plata es el primer lugar. Cobre. El cobre, ajá. Miren, ni yo lo sabía exactamente hasta hace muy poco, ¿sí? Y me sorprendió realmente ver que la plata es la más chida para conducir la corriente eléctrica, ¿sí? Y así en este orden. Y ya después vienen todos los metales preciosos, ¿sí? Platino, osmio, rodio, etcétera, ¿sí? ¿Sale? Entonces, y el hierro y el aluminio y todos esos metales, justamente al ser muy reactivos, forman una capa de óxido. Ese proceso se llama pasivación, ¿sí? Los metales que forman óxidos nativos o naturales se pasivan, se dice que se pasivan. Y esto es un fenómeno muy interesante porque esa misma pasivación hace, por ejemplo, que el aluminio no se disuelva, porque el aluminio es muy reactivo. Y aunque ustedes no lo crean, cuando ustedes están tomando un refresco de lata, el aluminio, así como lo ven, de brillante, tiene una capa de óxido de aluminio. Pero ese óxido de aluminio es transparente, es translúcido, ¿sí? Nosotros no lo vemos, no lo percibimos. Pero lo pueden comprobar. En una lata, rasguñenle con una moneda y van a ver el aluminio puro. Se ve más brillante todavía. Y si le ponen una gotita de limón, empieza a efervecer de tan reactivo que es. En esa parte donde le rasgaron con la uña o con una moneda, ¿sí? Pero entonces es como un mecanismo que tienen los metales para autoprotegerse de la corrosión. Y entre ellos, acuérdense que el fierro, no sé si han visto una lámina de hierro corroída, forma como una especie de capas, ¿no? Se va como decapando, se cae por capas. Sí, se le hace una capa entre negra y roja. Ajá, y esa corrosión, esa es muy peligrosa porque es muy silenciosa, ¿sí? A veces tú no te das cuenta, por ejemplo, en una casa que hay una viga que se está corroyendo y tú la ves por encima bien, pero por adentro toda podrida, ¿no? Como dicen las mamás. No está podrida, está corroída, ¿verdad? Tiene mucha corrosión. Y es muy peligroso porque suceden muchísimos accidentes a nivel mundial a raíz de este problema de la corrosión. Pero bueno, me estoy yendo por otros lados. Bueno, ni tanto porque de hecho en la corrosión es sumamente importante lo que vamos a ver, las ecuaciones de Tafel.
Es como se evalúa la velocidad de corrosión, de hecho, ¿sí? Bueno, regresando a lo nuestro, entonces, alfa, ya vimos que es nuestro segundo parámetro cinético. Se llama coeficiente de asimetría, pero a mí me gusta mejor por su nombre más químico, coeficiente de transferencia de carga. Ahora bien, ¿de qué nos habla el coeficiente de transferencia de carga? Ya vimos, entonces, que cuando yo estoy en equilibrio, alfa vale 0.5, o sea, 50 y 50% de probabilidad. En el caso, ¿esto de qué dijimos que era? ¿Un proceso de oxidación o reducción? Oxidación. Oxidación. De oxidación. En el caso de la oxidación, alfa vale menos de 1/2, ¿sí? Y ahora, del otro lado, vamos a ver que la barrera energética para O ahora es muy sencilla para pasar hacia R. En cambio, para R es muy difícil pasar hacia O, ¿sí? Es una persona que está en el artículo 33, ¿sí? Por ejemplo, que tiene que pasar la materia y tiene que hacer el triple de esfuerzo para poder pasar. Ahora bien, entonces vean ahora el ángulo que pasó, la parte del ángulo que se abre es la del lado derecho. En este caso decimos que alfa vale más de 0.5 o de 50%. Por lo tanto, cuando alfa es grande, cuando es más de 0.5, se promueve la reducción, ¿sí? Y cuando alfa vale menos de 0.5, se promueve la oxidación. Aquí lo vemos, ¿sí? ¿Queda claro? Sí. Sí. Muy bien. Ahora bien, entonces, aquí pongo alfa mayor a 0.5, a 1/2. Se promueve la reducción. Es un proceso, ahí se ve re feo esto, un proceso catódico. Cuando alfa vale más de 0.5, la oxidación es un proceso catódico. Y cuando alfa vale menos de 0.5, es un proceso de oxidación y ocurre en el ánodo, que es un proceso anódico. ¿Sale? Aparte, por ejemplo, si alfa, por ejemplo, yo tengo un alfa de 0.35, ¿sí? Ya que hice todo el análisis cinético, obtengo un alfa de 0.35. ¿Qué puedo deducir de esto? Que del 100% de la corriente, ¿sí? Solamente el 100% de la corriente total, solamente el 35% de la corriente está siendo utilizada para reducir. Y por lo tanto, el 65% se está usando para oxidar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así como lo veo, así, yo puedo decir que el proceso de oxidación es el que se está viendo más favorecido. Esto digamos que es alfa, ¿cierto? Le llamamos 1 menos alfa. Entonces, de aquí en adelante, muchachos, también es importante cuando hablemos de alfa, estamos hablando del proceso catódico. ¿Sí? Por eso vale más de 0.5 el catódico. Y cuando hablemos de la fracción 1 menos alfa, estamos hablando del proceso anódico. La alfa nos representa la fracción de la corriente que se usa ya sea para la oxidación o para la reducción. Por eso se llama transferencia de carga. ¿Sale? Vamos al siguiente. Entonces, esta es la ecuación esta es la ecuación abuela de todas, ¿sí? En esta ecuación yo veo cómo se relaciona la corriente con respecto al potencial. Esto es bien importante porque en sistemas metálicos, en sistemas, digamos, eléctricos, la relación entre la corriente y el potencial simplemente es la ley de Ohm. ¿Estamos de acuerdo? Que es corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Pero en sistemas electroquímicos no solamente aplica la resistencia, sino implican un montón de cosas que las vamos a ver aquí. A ver, ¿qué es N, muchachos? Número de electrones. Número de electrones transferidos, así es. F, La Constante de Faraday. la constante de Faraday. A, ¿qué será? Es La el figura la de Arrhenius. No, La constante de Arrhenius, ¿no es? no, es área, el área de los electrodos.
A ver, vamos a platicar aquí de esto que es interesante. Imagínense, yo tengo un electrodito chiquitito de 0.1 centímetros cuadrados de área, ¿sí? Y tengo un electrodo de 10 centímetros cuadrados de área, por ejemplo. ¿Cómo afecta el área a la velocidad de la reacción? Recuerden que la corriente es sinónimo de velocidad de reacción, ¿eh? Es lo mismo, porque estamos hablando de Coulomb por segundo, aquí está involucrado el tiempo. Por eso hablamos de velocidad de reacción, ¿sí? Que nunca se nos olvide. La corriente nos habla de la velocidad de la reacción. ¿Y el potencial de qué nos habla? Ya vimos todo el capítulo anterior. Pues nos habla de la energía que se requiere para llevar a cabo una reacción. O sea, esta es la termodinámica y esta es la cinética, ¿verdad? Entonces, ahí está. Bueno, regresando a lo nuestro. ¿Cómo afectaría el área de los electrodos la velocidad de una reacción, muchachos? Observen los dibujitos. No, a mayor área, a mayor velocidad sería entonces. ¿Por qué? Sí, está bien, está muy bien. A mayor Sería área, mayor superficie de contacto, ¿no? exacto, y Ajá. eso implica que yo tenga más capacidad de ceder o de transferir carga, ¿no? O sea, ¿cuántos electroncitos caben en este electrodito? Pues muy poquitos, ¿no? Y en este, pues caben un madral, ¿no? Porque es muchísima el área que tiene. ¿Me explicó? Por lo tanto, es muy fácil que muchos O tomen electrones o muchos R's dejen sus electrones. ¿Me explicó, muchachos? Sí, Sí, A profe. mayor área, mayor conversión de reactantes a productos, por lo tanto, mayor velocidad. ¿Sale? Es por eso que el área es muy importante, muy, muy importante en electroquímica, ¿sí? Bueno, entre otras cosas, ¿eh? Porque hay cosas más complejas que esto. La distribución de la corriente, ¿sí? Los campos eléctricos y todo esto. A la hora que ¿saben lo que es la galvanoplastía, verdad? O galvanoplastia. La galvanoplastia es el recubrimiento metálico de metales, ¿no? Si tú pones un metal que corresponde a una geometría muy distinta a la que vas a recubrir, puede que no se recubra del todo bien, porque como son como líneas donde se mandan los iones que se van a depositar sobre el otro electrodo. Entonces, si tú tienes un electrodito chiquito y quieres depositar en este metal grande, solamente se va a depositar en una pequeña área del metal grande, porque aquí es donde está el flux, la densidad de flujo del electrodito chiquito, entonces nada más en esta parte. Necesita estar o mínimo igual o más grande el contraelectrodo para que acá se recubra totalmente, ¿sí? Y eso lo determina totalmente la densidad de corriente y el área, la geometría. Profe, Sí, bueno, hablando sobre lo de galvanoplastia, yo he visto que algunas veces ponen como el electrodo en forma de espiral y adentro la pieza que se quiere recubrir. exacto, justo por eso, ¿verdad? Porque la pieza está dentro y el otro electrodo está como en espiral, o también ponen como saquitos, así como bolsitas, son como de lona, y ahí ponen, por ejemplo, granallas de níquel, así, unas monedotas de níquel, así, que son los ánodos que se van a deshacer. Pero el chiste es rodear a la especie a la pieza que van a recubrir. ¿Para qué la rodean? Para que haya flujo suficiente y se recubra por todos lados, ¿sí? De hecho, si tú pones nada más dos placas así, se va a recubrir solamente esta cara. ¿Por qué? Porque el flux es así, las líneas de corriente y las líneas equipotenciales son así. ¿Me explicó? Pero acá de este lado no se va a depositar nada. ¿Queda claro? Sí, sí. Por eso es que se usa así, o que metan la pieza como el ánodo es el espiral y el cátodo es el metal que voy a recubrir, ¿sí? Aquí es donde se va a reducir el cromo o el oro o el cobre para el cobrizado, etcétera, ¿sale? Es muy interesante todo lo de la galvanoplastía, ¿eh? Pero se necesita llevar electroquímica 2 para entender exactamente todo el proceso y es muy padre. Bueno, seguimos pues. Me regreso.
Entonces, ¿queda claro lo que es alfa y lo que es la constante de velocidad? Sí, Muy bien, entonces estábamos con la ecuación mamá. Es N por F por A por K. Aquí está la constante de velocidad. Fíjense, es directamente proporcional a la corriente. Y la corriente es directamente velocidad a la velocidad de reacción. Por lo tanto, a mayor constante, mayor velocidad. Luego, CO es la concentración de la especie O en 0, T. En 0 estamos hablando de X, T. Vamos a hablar aquí. Importantísimo la nomenclatura de las concentraciones. Yo aquí tengo la superficie de mi electrodo. Aquí está mi electrodo y aquí está la solución, ¿sí? Y está la especie O que reacciona a R, bla, bla, bla. Bueno, cuando me refiera a la concentración exactamente en la superficie de la reacción, si se fijan, estamos hablando del eje X en posición, en cuanto a la posición. Por lo tanto, si yo quiero saber aquí cuál es la concentración de O o de R, pues tendría que poner CO en X igual a 0. Cuando veamos esto, siempre que veamos X igual a 0, estamos hablando de la concentración en la superficie del electrodo. ¿Sí? O también de CR en X igual a 0. ¿Sí? Y aquí dice 0, T. Es 0 a posición 0 a un cierto tiempo T. ¿Sale? Y cuando hablemos de lejos del electrodo, a partir de 1 milímetro, ¿sí? A partir de 1 milímetro, cuando ya tiene avanzada la reacción, tengo un espacio aquí, un gradiente de concentración. Acá hay mucho soy, acá casi no hay nada. Ahorita lo vamos a ver en un videíto que me hizo un compañero suyo. Y acá estaríamos hablando de la concentración de O en lejos del electrodo, lejos o en el seno de la solución. ¿Sí? Entonces CO en X igual a 0 o 0, T, 0, o sea, 0 se refiere a X y T es a posición y tiempo, ¿sí? Y cuando hablemos con asterisco estamos hablando de la concentración lejos del electrodo. Entonces volvemos a la ecuación mamá y vean, es N por F por A por K por la concentración de O en la superficie del electrodo, o sea, en X igual a 0 a un cierto tiempo, por el exponencial de menos alfa NF por el potencial menos el potencial formal. Esto es la ecuación de Nernst. Ahí como la ven, es como la ecuación de Nernst, ¿sí? Si le aplicamos antilogaritmo, ya me queda la ecuación de Nernst. Ahora bien, alfa, ¿qué habíamos dicho que cuál de los dos procesos era, el anódico o el catódico? el catódico. El catódico. Ahora, si se fijan entonces, toda esta parte de la ecuación, toda esta parte de la ecuación es del proceso catódico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene alfa. Y toda esta es para el proceso anódico, que es exactamente lo mismo. Vean, CO, en vez de CO, acá es CR. Y acá en vez de alfa, acá es 1 menos alfa, por eso es el proceso anódico. ¿Sí? Y NF, F minúscula de aquí en adelante, muchachos, F minúscula no es otra cosa que la abreviatura de F sobre RT, para no estar poniéndolo todo, ¿sí? Por eso esto que ven aquí es la ecuación de Nernst, ¿sí? Pero en términos exponenciales, no logarítmicos, no en términos logarítmicos. ¿Para qué va? ¿Y le suena algo de esto? Cátodo menos ánodo. ¿Le suena? Sí, Así es como calculamos que la FEM, ¿verdad? Potencial del cátodo menos potencial del ánodo. Ah, pues la corriente, esta es de la celda o de la reacción completa. En el caso de la corriente es lo mismo, pero pues ya más desarrollado, ¿sí? N por F por A por K, esta es una constante. Y lo de adentro es cátodo menos ánodo, ¿sale? Entonces, esta es la ecuación abuela de todas. Si yo grafico esta ecuación, lo que voy a observar es corriente en X, esto es, perdón, en Y, y en X, aquí está Y, y vean que no, absolutamente no es lineal, ¿verdad? No es, Y es igual a MX más B, pues no, porque es un montonal de cosas. Entonces es potencial, corriente contra potencial. En el equilibrio, la corriente vale 0, y vemos una de las ramas y la otra rama. Esta, dependiendo la convención en la que yo esté trabajando, si yo estoy en la convención normal de los ingenieros químicos,
o sea, de forma matemática, potenciales positivos para acá, entonces yo veo que si yo estoy en equilibrio, aquí estoy en equilibrio, y me voy a valores más positivos, qué va a ocurrir? Ya lo vimos la clase pasada. Oxidación. ¿Perdón? Una oxidación si le damos a valores más positivos. Ay, no se oye. Dice que una oxidación. Ah, ¿y están de acuerdo que es una oxidación? Sí, porque se va a valores más positivos. Exacto, estoy del potencial de equilibrio, me voy a valores positivos, lo que yo voy a hacer es quitar electrones, por eso se hace positivo, por lo tanto ocurre una oxidación. Y ahora sí, ya empieza a haber reacción, ¿se fijan? Con una pequeña derivada de potencial que haga, la corriente ya se disparó, ya empieza a haber reacción. Pero en el equilibrio, pues no hay reacción, es cero. Entonces esta es la rama anódica, anódica. O sea, esta parte de la ecuación. Esta parte de la ecuación está, si yo lo grafico, sería esta zona. Y por obvias razones, la otra parte sería el proceso catódico, la parte de acá. ¿Sí? Es lo mismo, sería esta parte de aquí. Esta se llama rama catódica. ¿Sale? Entonces, esta curva se llama curva de polarización. ¿De acuerdo? Y en el mundo existen dos grandes escuelas, la escuela de los químicos y la escuela de los ingenieros químicos, ¿sí? O sea, de autores de libros que son químicos y de autores de libros que son ingenieros químicos. Para los IQs ya vimos, pues, que la corriente para arriba es positiva y para la derecha el potencial es positivo. Entonces, por lo tanto, esta es la rama anódica y esta es la rama catódica. Pero resulta que en muchas técnicas electroanalíticas lo que se mide son corrientes de reducción, o sea, procesos catódicos. Por lo tanto, entonces antes se leían para abajo. Entonces, por ejemplo, un voltamperograma veíamos para abajo, como los IR, hagan de cuenta. Entonces dijeron los químicos, ¿y por qué tenemos que leer hacia abajo? ¿Por qué no hacemos un simple cambio de escala y ponemos los valores negativos para acá y listo? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que ahora la parte de arriba es la rama catódica y la de abajo la rama anódica. ¿Sí? Simplemente por este cambio de signo que vemos aquí. ¿Sale? Entonces, esta es la convención de los químicos de Allen Barth, ¿sí? Allen Barth, que es uno de los padres bueno, no de los padres de la electroquímica. Bueno, sí, de la electroquímica moderna, ¿sí? Y la escuela de Newman, que es un electroquímico alemán. Él es ingeniero químico y todas sus gráficas en todos sus libros maneja esta convención. En cambio, Allen Barth maneja esta otra convención. Ahora bien, yo pienso que cuando estoy en equilibrio no pasa absolutamente nada y estoy totalmente equivocado, porque el proceso es algo tan complejo, muchachos. Yo siempre les digo a todo el mundo, quien sepa equilibrio químico, ustedes llevaron equilibrio químico muy profundo en Química Analítica 2, ¿cierto? Cuando vieron equilibrios simultáneos, equilibrios redox, equilibrios de pH, bla, 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 todo eso. El equilibrio químico es un tema muy, muy complejo para los químicos. Y no es porque sea complejo matemáticamente hablando, sino que es complejo químicamente hablando. Por eso yo digo que un químico que se precie de saber el equilibrio químico realmente es un químico, mientras somos unos simples aprendices de química, ¿no? Y bueno, créanme que a estas alturas de mi vida sigo aprendiendo mucho de equilibrio químico. Es un tema muy, muy, muy apasionante para mí. Bueno, entonces en el equilibrio no es que no ocurra absolutamente nada. En una celda electroquímica O a la misma velocidad que R se convierte en uno con otro. Y entonces, fíjense, O llega y toma un electrón, sale el electrón de la superficie del electrodo por la ley de Gauss. Y entonces R llega y vuelve a depositar el electrón y se vuelve a meter. Entonces, ¿qué pasa con los electrones? Pues están entrando, saliendo, entrando, saliendo, entrando, saliendo, entrando, saliendo. ¿Me explico? Este pequeño movimiento de electrones se llama corriente de intercambio.
¿Queda claro lo que es la corriente de intercambio? Sí, Y esta corriente de intercambio también es mi siguiente parámetro cinético. ¿Sí? Aquí lo voy a poner, bueno, sí, lo voy aquí cabe. Aquí cabe. Y al igual que que la constante de velocidad estándar, son directamente proporcionales a la velocidad de corriente. Pues corriente de intercambio. Corriente de intercambio. Entonces también corriente grande, también hay velocidad grande. Corriente pequeña, velocidad pequeña. Ahora bien, la corriente de intercambio tiene mucho que ver con el intercambio de carga, la transferencia de carga, pero entonces la corriente de intercambio se enfoca más en el electrodo, ¿sí? En el material con el que está construido el electrodo, y por eso es muy importante ver, como poníamos hace rato, ¿no? La comparación entre el hierro y el fierro, el platino, ¿sí? Entonces, ya, obviamente yo voy a esperar que el platino tenga una corriente de intercambio mayor que el hierro. De hecho, este es uno de los parámetros más importantes en ingeniería de corrosión para determinar a qué velocidad se va a corroer un metal, ¿sí? Por ejemplo, la Estatua de la Libertad, saben que es de cobre, ¿verdad? Sabían que es de cobre. sí, Y se ve verde porque está recubierta de óxido de cobre, ¿sí? Sí. Pero en realidad es café, ¿sí? Si la tallan, si le quitan el óxido, se ve el color del cobre, pero como está cerquita del mar, pues se oxida bien rápido. ¿A qué velocidad se oxidará? Bueno, se determina con análisis cinético, electroquímico, y se determina un parámetro importantísimo es el cálculo de la corriente de intercambio, porque eso implica qué tan rápido el oxígeno del aire se convierte en OH, ¿sí? Y en esto hace que el metal también se corroa, ¿no? Una parte se oxida y otra se reduce. Entonces, esto me lo determina bien. Entonces, mientras que la constante de velocidad estándar se enfoca más en los pares redox, en O y R, la corriente de intercambio se enfoca más en el material de los electrodos, ¿sale? Pero finalmente es lo mismo. Entonces, aquí abajo dice que corrientes de intercambio, acá arriba o acá abajo, dice que corrientes de intercambio pequeñas, no sé dónde está, a ver, espérenme. Aquí. Sí, corrientes lentas implican una corriente pequeña y las rápidas es corrientes, corrientes muy grandes. Y para sistemas reales puede ir hasta de 10 amperios por centímetro cuadrado, o sea, súper rápida, hasta unos pequeños picoamperios por centímetro cuadrado en el caso de la corriente. Entonces estamos hablando de cantidades muy chiquititas. Aquí algo que me salté un poco. Cuando yo tengo diferencias en las áreas, muchachos, yo, por ejemplo, si yo trabajo en UDG con electrodos súper pequeños o microelectrodos y quiero comparar con de otra universidad, no sé, de la UND de Nuevo León, no sé cómo se escribe, no voy a poder comparar mis resultados de corriente directamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiar a un término que incluya el área, y este es la densidad de corriente. Densidad de corriente es corriente entre unidad de área, fácil. Entonces, ¿qué unidades tiene? Coulomb por segundo por centímetro cuadrado. O ampere por centímetro cuadrado. Entonces, ahora sí ya puedo comparar mis resultados, pero en términos de J, densidad de corriente. Densidad de corriente. Lo primerito que hay que hacer entonces es identificar el equilibrio. ¿Cómo identifico el equilibrio? Pues porque en el equilibrio la corriente vale cero. O sea, me voy al eje de la corriente y veo cuál dato es el cero y ahí está el potencial de equilibrio. Gráficamente lo puedo ver o en los datos directamente también.
Habíamos platicado la clase pasada de eta, es el sobrepotencial. Y no es otra cosa que cualquier potencial fuera del equilibrio. Y ya habíamos dicho que si me voy a valores positivos, pues se promueve una oxidación y entonces el sobrepotencial es positivo. Si me voy hacia valores más negativos, promuevo la reducción y entonces son sobrepotenciales negativos. Estos son anódicos y otra vez catódicos. Entonces, si se fijan aquí, se utilizan mucho los términos anódico y catódico para distinguir las dos zonas de una curva de polarización, ¿sí? Dependiendo la convención que yo esté manejando, puede ser una u otra, ¿sale? Pero entonces, lo que vamos a hacer, fíjense, los datos directos que les voy a pasar, los van a graficar y van a ver esta gráfica. Y van a identificar el potencial de equilibrio. Luego, todos los datos de potencial los van a convertir a sobrepotencial. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que vamos a tomar el equilibrio y lo vamos a arrastrar hacia el origen. Eso es todo. Si se fijan en la fórmula, los potenciales contrastarlos con el equilibrio para obtener el sobrepotencial. Por lo tanto, es como agarrar este puntito y toda la gráfica recorrerla al origen. Corriente contra sobrepotencial. Ahora viene una parte muy importante. Para tratar de explicar a ver, observen este gráfico, muchachos, y díganme en qué convención estamos. ¿De los químicos o de los ingenieros químicos? De los químicos, porque se va a valores negativos. Ajá, esta es la convención de los químicos. Por lo tanto, la rama que se encuentra por arriba, ¿cuál es? ¿La anódica o la catódica? Arriba Sería Ah. la catódica. ¿Perdón? La catódica. La catódica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo, aquí está el equilibrio, ay, perdón. Aquí está el equilibrio, ¿sí? Si yo me voy hacia valores negativos, aquí son potenciales negativos, vean, menos 100, menos 200. Si yo me voy para acá, va a ocurrir una reducción, ¿cierto? Entonces, esta es la rama catódica. ¿Sale? Y caso contrario, la rama anódica, para acá, la oxidación hacia abajo. Estamos en la convención de los químicos, ¿sale? Ahora bien, fíjense cómo en este gráfico se comporta así. Les voy a poner un videíto. Miren, las especies verdes representan al oxidado, a O, y las especies rojas representan al reducido, R. Vean, O está en equilibrio, ¿no? Está bien a gusto ahí nadando, bien bonito, y luego empiezan a llegar los electrones y los toman. Entonces aquí se está reduciendo O a R. Vean, pero vean el movimiento, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Ahora, ¿qué pasa con O? Lejos aquí en las cercanías del electrodo. ¿Qué pasa con O? Inicialmente yo tengo una concentración de O, ¿cierto? Lejos Sí. y cerca del electrodo. Lejos y cerca del electrodo. Pero empieza la reacción y se empiezan a modificar las concentraciones. Ahora, cerca del electrodo, ¿qué pasa con O? se redujo. ¿Y cuánto vale su concentración? Cero. 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 ¿Sí? Si me voy un poquito más lejos del electrodo, puedo encontrar a O, obviamente, porque siempre y cuando la solución esté quieta, solamente las afectaciones son cerca del electrodo, ¿sí? Una vez que se formó R, y ahora yo voy a oxidar a R, vean cómo R va a dejar sus electrones, va a perder electrones, y se empieza a convertir en O. Y vean, se van los electrones, y otra vez recupero mi concentración inicial, siempre y cuando la reacción sea reversible, ¿verdad? ¿Quedó claro? Sí. Entonces, fíjense, aquí tengo mi curva de polarización, ya en términos de sobrepotencial, corriente versus sobrepotencial. Aquí está el potencial de equilibrio. ¿Vale? Vamos a manejar la convención de los ingenieros químicos. Para acá arriba la oxidación. Es independiente, no es otra cosa más que un cambio de voltear la tortilla, pues. Entonces, si se fijaron en la primera parte del video, ¿cómo es la demanda de electrones? ¿Cómo es la demanda? Aquí, vean. ¿Cuántos electrones se necesitan? Pues un montón, ¿verdad? De electrones. Entonces, en este momento
Cuando nos salimos inmediatamente del equilibrio, empiezan a llegar una gran cantidad de electrones porque hay una gran cantidad de O que está solicitando reaccionar con él. Pero después de que pase el tiempo, muchachos, fíjense bien, se va a establecer un gradiente de concentración cerca del electrodo, donde O ahora está lejos del electrodo. ¿Y qué hay en la superficie del electrodo, chavos? R. R's, un montón de R's, muchísima R. Sí, porque todo lo que era O se convirtió a R. Pero entonces la concentración en la superficie del electrodo de O prácticamente es 0. Y ahora, para que puedan seguir reaccionando O, necesitan nadar hacia el electrodo. Esto se llama difusión. Y la difusión se da siempre que se establecen gradientes de concentración. Y va de lo más concentrado a lo más diluido. ¿Estamos de acuerdo con la difusión? Sí. Entonces, observen cómo en esta primer parte de la ecuación se dispara la corriente. ¿Por qué? Por la gran cantidad de electrones que están demandando. Entonces se dispara de forma exponencial. Llega un momento que se empieza a agotar, o sea, ya no empieza a crecer más la corriente. Y finalmente llega a un estado estacionario. De este estado estacionario se logra cuando ya no tengo cerca del electrodo y ahora tengo que desplazarme para poder reaccionar en el electrodo. Entonces puedo distinguir 3 zonas, la zona 1, la zona 2 y la zona 3. En la zona 1, quien gobierna la corriente, ¿sí? O quien gobierna la reacción, es la transferencia de carga. Transferencia de carga. ¿Sí? Es lo más importante, es el componente más importante de los factores que afectan la velocidad de la reacción cerca del equilibrio. Pero conforme me alejo, en la zona 3, que sería la difusión, ¿qué fenómeno de transporte es más importante? Pues la transferencia de masa. O sea, ¿qué tanto el ion se tiene que desplazar para acá? La transferencia de carga es transferir los electrones que salen del electrodo, como ya los platicamos, ¿sí? Los electrones que transfieren su carga, electrodos que transfieren su carga hacia la solución. Entonces, transferencia de carga y acá es transferencia de masa. ¿Me explico? Zona 1, lo más importante es la transferencia de carga. En la zona 3, lo más importante es la transferencia de masa. ¿Queda claro? Sí. Mientras que la zona 2, la zona intermedia, pues se le llama zona de transición porque tiene ambos componentes. ¿Sale? Lo mismo ocurre para abajo, ¿sí? También tengo mi zona de transferencia de carga, la zona 1, 2 y 3. Igual. En este momento me gusta siempre ponerles un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Para que lo acaben de entender por completo. Ahí les va. Ustedes llegan a la papelería que está en el globo, van a comprar copias, ¿sí? Yo les digo, saquen copias. Aquí está la chica, está aquí la copiadora y estamos yo y tú. Y te digo, por favor, saca copias. Y te doy las copias. Y resulta que llegas a la copiadora y no hay gente y la chica está muy amable y la copiadora está al 100%. ¿Sí? Este es el caso 1. ¿De qué depende la velocidad en que yo obtenga mi copia? Lo que se tarde ya en dártela. En lo que se tarde ella en dártela y de lo que se tarde la copiadora en copiarla, ¿no? Sí. Bueno, la copiadora, muchachos, es el electrodo. ¿Sí? El electrodo, piensen acá. La copia, ¿qué serían? O. Los electrones. ¿Sí? Porque yo voy a transferir la carga con la copiadora, ¿sí? Bueno, aquí la velocidad entonces depende de la transferencia de copias, si lo quieren ver así. ¿Sale? Caso 1. Caso 2. Lo mismo, tengo mi copiadora, tengo a la chica aquí, no sé por qué dibujo así, yo no sé dibujar. Y te digo lo mismo, por favor, saca una copia, ¿sí? Pero ¿qué creen? Ahora hay un montón de gente esperando y haciendo fila. ¿De qué factores va a depender en que yo obtenga la copia? ¿De qué
de cómo afecta la velocidad en que yo obtenga mis copias ahora. En que avance rápido la fila. Ajá, de ahora tengo que formarme para avanzar en la fila. Eso es un impedimento. Y el otro impedimento, sería exactamente lo que ya habíamos visto en la zona 1. O sea, se va acumulando, ¿no? Los pormenores para poder obtener mi copia. Entonces ahora también de la transferencia de masa, de qué tanto me transfiero yo hacia la copiadora, y de la transferencia de carga entre la copiadora y mi copia, ¿verdad? Y la chica, pues, que nos está ayudando. ¿Queda claro? Estamos en la zona de transición. Sí. Caso número 3. Caso número 3. Estamos arriba haciendo práctica en el laboratorio de Chedraui. Y yo te digo, por favor, ve a sacar una copia, pero quiero que la saques allá en el globo, en la copiadora del globo. ¿De qué va a depender la velocidad en que tú obtengas tu copia, muchachos? En lo que llegas hasta allá y luego lo que te formas. Lo que te bajas de Chedraui, con todas Ajá. las escaleras así, ¿no? La rampa. Y luego caminas y no falta que el chisme, que no sé qué, que no sé cuánto, y luego sigues y, no, que se me antojó comerme un bocadillo que traigo aquí, de aquí. Y aquí ya llegas y luego hay gente formada, maldita sea. Y ahora, ¿de qué va a depender? Pues también de que avance. Entonces, díganme, en la zona 3, ¿qué es lo que más impide a que yo obtenga mi copia? Pues la transferencia de masa. ¿Qué tanto me tardo yo en llegar hasta acá? ¿Queda claro? Mientras que en la zona 1 es más importante la transferencia de carga, en la zona 3 es la transferencia de masa. En la zona 2 es como un poquito de ambas cosas, ¿me explico? Sí. Sí, profe. Entonces, la zona 3, transferencia de masa, zona 1, transferencia de carga, y la zona 2, zona de transición, ¿sí? En donde ambos procesos son importantes. Pero entonces, cuando estemos en la zona 1, lo más importante es la transferencia de la masa, perdón, de la carga. Y cuando estemos en la zona 3, la transferencia de masa. Ahora bien, esto es siempre y cuando la solución esté quieta. Quieta. ¿Qué pasa si yo agito la solución, muchachos? Si yo agito la solución, pongo un agitador aquí, entonces se va a homogenizar todo. Y entonces en todos lados va a ser la concentración igual, porque hagan de cuenta que yo estoy como empujando a los iones a reaccionar en la superficie del electrodo. ¿Y qué pasaría entonces con la zona 3? Si yo agito la solución. Desaparece, ya nomás depende de la zona 1. Exacto, de hecho sí. Cuando yo agito con agitación, voy a desaparecer la zona 3 y me voy a quedar solamente con la zona 1 y un poquito de la 2, ¿sí? Porque sí hay un efecto muy pequeño de la transferencia de masa, pero es muy leve, porque ahora realmente no hay ningún impedimento en cuanto a esto. Hagan de cuenta que como si llegara un huracán acá en el Chedraui y este huracán te aventara directamente y tumbaras a todos los que están formados y obtuvieras tu copia. ¿Me explico? Sí. Así es más fácil de entender, ¿no? Bueno, entonces, esto es importante. Aquí está lo de las 3 zonas. Porque entonces, cuando yo elimine la parte de la concentración, ambas concentraciones se van a hacer iguales, tanto cerca como lejos del electrodo. Arriba es en el numerador, es cerca del electrodo y abajo es lejos del electrodo. Ambas concentraciones se igualan y se hace uno, y entonces desaparece la parte de la concentración en la ecuación abuela. Y lo que es la corriente de intercambio es N por F por A por K. Sí, pero aquí ya está resumido. Esto se llama la ecuación de Butler-Volmer. Ahora bien, me voy más rápido. Si yo de la ecuación de Butler-Volmer, es más, si ustedes toman su calculadora en este momento y ponen un numerote, una función e a la x, y a x le asignan un número gigante, o sea, número 4, 9, 5, 8, 9, 3, ¿qué les da? ¿Alguien tiene una calculadora a la mano? Error matemático. Ajá, error matemático. ¿Por qué? Porque esto se hace tremendamente grande, o sea, infinito, ¿sí? Llega al infinito. Entonces, si yo estoy en sobrepotenciales muy negativos, la parte anódica se puede despreciar
y me quedo solamente con la parte catódica. Aquí obtengo ya este resumen. Y si a esto yo le saco el logaritmo para quitar el exponencial, me quedo con esta ecuación lineal. ¿Se fijan que esta ecuación es una línea recta, muchachos? Esta, donde perdón, Y es la corriente. ¿Esto qué sería? Una línea recta. Observen, ¿dónde está X? ¿Quién es X? X es el sobrepotencial. X es el sobrepotencial y B sería logaritmo de la corriente inicial. Entonces es B menos MX, ¿sí? Observen, esto sería la pendiente de mi línea recta. Esto se va a hacer recta. O sea, de la ecuación de corriente, la ecuación perdón, la gráfica, la zona, esta parte, yo la voy a convertir. Si le aplico corriente y aquí le pongo logaritmo a la corriente, entonces me va a quedar una zona así. Así. Y aquí se va a hacer menos infinito, pues, porque el exponencial se hace menos. Pero esta parte lineal es la ecuación de Y es igual a B menos M por X. ¿Sale? Entonces, esta parte es para la rama catódica. Para sobrepotenciales muy negativos se llama ecuación de Tafel. Y esta ecuación es sumamente importante, ¿sí? La ecuación de corriente contra, logaritmo de la corriente contra sobrepotencial se llama ecuación de Tafel. Es lo mismo, para cinética la ecuación de Tafel es lo mismo que para termodinámica la ecuación de Nernst. Sí, son las dos ecuaciones más importantes de la electroquímica, la de Tafel y la ecuación de Nernst. Ahora bien, caso contrario, ¿qué pasa si yo elimino el término catódico para sobrepotenciales muy positivos? Entonces me voy a quedar con la parte anódica y hago lo mismo y observen la ecuación aplicando logaritmos. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar? En vez de alfa es 1 menos alfa y en vez de pendiente negativa es una pendiente positiva y todo lo demás queda igual. Entonces, a partir del intercepto yo puedo calcular la corriente de intercambio y a partir de la pendiente ya sé que calcule alfa o 1 menos alfa. ¿Sale? ¿Queda claro? Sí. Ahora bien, la ecuación de Tafel tiene una limitante que numéricamente solamente puedo tomar valores mayores a 118 milivolts sobre N. Es decir, de la zona, déjenme ver acá, no. Ok, sí, acá abajo. Vean, en este ejemplo que está aquí, ¿qué observan? Esta es la curva de polarización. ¿Qué observan, muchachos, con respecto a lo que hemos visto hasta ahorita? ¿Me podrían decir qué notan de diferente o de raro? ¿Encuentran las tres zonas o qué pasa aquí? Pues faltaría la fase 3. Ajá, exactamente. Si nos fijamos aquí no aparece la zona 3. Entonces, ¿yo qué puedo deducir de esto? ¿Que estaba en agitación? Exactamente, muy bien. Estaba en agitación. Ahora, ¿qué más puedo identificar? ¿Puedo identificar dónde está el equilibrio? Creo que es en 0.4. Ajá. ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a esa deducción, Oscar? Porque desde mi perspectiva es el punto en el que está completamente, o sea, como que no hay arriba ni abajo, está así, literalmente es el punto medio y empieza a subir. Que No, la densidad de corriente es 0. exacto. Aquí lo más importante es que la densidad de corriente o la corriente es 0. Aquí está el 0, la línea 0, y aquí en este punto está el equilibrio. Este es el potencial de equilibrio. ¿Queda claro? Lo más importante es en 0 estoy en el equilibrio. Entonces, para este sistema, el equilibrio es 0.4 volts contra un electrodo de referencia. ¿Queda claro? Sí. Perfecto. Sí. Muy bien. Y entonces, de lo que se trata es llevar a la ecuación de Tafel, vean, logaritmo, ya puede ser natural o decimal,
del valor absoluto de J y vean, contra eta, el sobrepotencial. Y aquí están las pendientes de Tafel. Ahora bien, para mi análisis, dice ahí el texto, que yo necesito que solamente tomar los sobrepotenciales mayores a 118 milivolts sobre N. ¿Dónde estaba? Aquí. Solamente para sobrepotenciales 118 sobre N. Por eso mayores. Por eso son muy positivos, o sea, para arriba o para abajo. Por eso tiene valor absoluto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una vez teniendo ya mi gráfica de Tafel, yo tengo que buscar los datos aquí. Esto es 100 milivolts. ¿Estamos de acuerdo con eso? 0.1 volt equivale a 100 milivolts. Sí, de acuerdo. Y entonces aquí es punto 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo sería? ¿Punto 15? No. Punto 12, punto 14, punto 16, punto 18 y punto 20, ¿verdad? Entonces aquí es punto 12, punto 14, va de 2 en 2. O sea, esto equivaldría, esto que estoy señalando aquí, equivale a 120 milivolts sobre N, ¿sí? Entonces, este primero, el de aquí, este punto de aquí no lo puedo tomar porque la condición es que sea mayor a 118 milivolts sobre N. Entonces, el segundo que son 120, este punto, ahora sí, ya cae en la zona de Tafel. Ahora sí, estos serían los datos que yo necesitaría tomar para Tafel. Estos no, estos sí. ¿Queda claro? La división está en 118 milivolts sobre N. Igual para acá. Esto es 100. Aquí este dato no lo tomo. Pero el siguiente dato, que ya son 120 menos 120, estos datos ya ahora sí los puedo tomar sin ningún problema. Siempre y cuando la solución esté agitada. ¿Queda claro? Sí. Ok, entonces vamos a hacerlo rápidamente en Excel, ya para terminar la clase. A ver, muchachos, entonces, estos son los datos que les voy a pasar. Estos son los datos justamente del gráfico que observamos en una de las fotos. Ok, estos datos que les estoy pasando son estos datos que ven en pantalla, son datos totalmente experimentales, ¿sí? Nada más que fíjense, yo ya me tomé la molestia de quitarles cola. Este dato que les había dicho que era porque la tarjeta inicia a leer y siempre inicia en un valor que a ella le pega la gana. Entonces, esto se elimina. Nos quedamos solamente con la S. Y ahorita lo van a ver. Entonces, estos son datos de potencial contra plata, cloro de plata y datos de corriente en amperios. ¿Qué vamos a hacer primero? Pues graficarlo. Entonces, seleccionamos. Insertamos gráfica. XY. A mí me gusta esta. Y aquí está mi S. Así toda ruidosa, pero esa es mi S. Entonces, paso número 1, ponerle título. Es gráfica de corriente versus potencial. Y ya ustedes le pueden poner a los ejes, adornar la gráfica para que se vea bien bonita y todo el rollo. Sí, quitarle todos estos ceros que se ven horribles, etcétera. Ya saben cómo hacer, ¿verdad? Aquí cambiarle las opciones del eje para quitar estos ceros. Creo que aquí también, en inicio, si disminuyo, no me deja. No, tengo que hacerlo así. Bueno, el caso es que aquí está mi primer gráfica, que vamos a entregar en la práctica. ¿Sale? ¿De acuerdo? Siguiente, que es, vamos a convertir, para llegar a Tafel, lo que queremos es llegar a la ecuación de Tafel, que es logaritmo del valor absoluto de J versus eta. Entonces necesito calcular eta. La letra eta es H en español y en volts. Entonces me regreso y selecciono H y la convierto a griego poniendo símbolo, tipo de letra símbolo, y ahí está eta. ¿Cómo se calcula eta? ¿A qué es igual eta? El potencial menos el potencial de equilibrio. Exacto. Cualquier potencial menos el potencial de equilibrio. Entonces, cualquier potencial, pues es cualquiera de estos que tengo aquí en la columna. ¿Y qué me falta? Identificar el potencial de equilibrio. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho? Que teníamos dos formas de identificarlo, ¿verdad? Una es gráfica y la otra es con los datos. Para hacerlo gráfico, ¿qué necesito hacer? Mucho más fácil. Pues es buscar el cero, ¿no? ¿El cero de qué?
Cuando la corriente vale 0. Ajá. ¿Y cuál eje es la corriente? ¿El X o el Y? El Y. Y. Pues el Y, ¿verdad? Entonces aquí en diseño rápido pueden agregar un elemento, pueden poner los títulos de los ejes. Este dato de aquí es la corriente en amperios, ¿sí? Y abajo pueden poner el otro de sobrepotencial en volts, ¿sí? Eta en volts, perdón, potencial en volts, perdón. Este es corriente contra potencial. Entonces, esta es la corriente de 0, aquí está mi equilibrio, aquí en este puntito. ¿Lo ven? Sí. Más o menos dice que es el punto de 233, punto 233. Como pueden ver, es X, Y. Entonces X es punto 233 y es el potencial. Pero para verlo con mayor exactitud es exactamente donde cambia de signo. ¿Estamos de acuerdo con ello? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Irme hacia el valor que más se acerque a 0 de mis datos. Es posible que no me dé 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque son datos que va corriendo el experimento y a lo mejor pasa por el 0 y no alcanza a tomar ese dato de 0. Pero es el que más se aproxima a 0. Entonces vamos a buscarlo. Era como por aquí, ¿no? 223. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí, bueno, era Sí. 233. Alguien está metiendo ruido, está hablando y no está en clase. A ver. Entonces 223, según el método gráfico. Entonces por aquí, en cualquiera de estos valores, vamos a ver cuál es el más pequeño de todos estos valores que tengo aquí. Alrededor de 223, por aquí. Más chiquito, se los pongo aquí. De estos datos. ¿Cuál es el valor más pequeño de esos datos que estoy seleccionando? El de menos 1.11. Ajá, es el de 225. Quiere decir que el equilibrio es este. Lo selecciono. ¿Están todos de acuerdo? Vean los datos. Es el que más se acerca a 0, este valor. ¿Sale? Sí. Entonces el equilibrio es 225, se encuentra en la celda A144. Entonces vamos a calcular eta para todos mis datos. ¿Sale? Entonces eta es igual a potencial, acuérdense, potencial menos potencial equilibrio. Entonces potencial menos el potencial equilibrio que era la celda A114. ¿Sí? ¿14? O 144, no me acuerdo. 144. Ah, 144, enter. Este es mi sobrepotencial. Y si quiero calcular todos, simplemente arrastro y ya está. No, porque No, no ya está la del 144. Tengo que fijarla, ¿verdad? ¿Cómo se fija una celda en Excel? Con el signo de pesos. Ajá, signo de pesos entre la letra y los números, ¿sí? Entonces, perdón, también lo pueden hacer con F4 y ya se lo pone automático. Ahora sí, ya está fijo, ese valor es un valor fijo y a todo le voy a restar el valor de equilibrio. ¿Cuánto nos va a dar eta en el equilibrio, chavos? 0. 0, ahí está comprobado. ¿Sí? Aquí está el equilibrio, 0. ¿Sale? Entonces vean, estos datos son negativos, son sobrepotenciales catódicos. Y estos de acá son sobrepotenciales anódicos, ¿cierto? Ahí está la diferencia, la rama catódica y la rama anódica abajo. Listo. ¿Dudas? No. ¿Qué sigue? Calcular el logaritmo natural del valor absoluto de la corriente, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo eso? Directamente pongo logaritmo natural en Excel y luego el valor absoluto de la corriente. Cierro, enter y ya me calculó. Doble clic y se calcula todo. Y ya está. Ahora sí, ya puedo hacer mi curva de Tafel. Copio esta directo. La pego aquí y a esta le cambio los valores. X sería sobrepotencial. No me cambió el sobrepotencial, entonces seleccionar datos. Valores, abro mi serie, modificar. Valores de X serían estos datos. Aquí selecciono todos mis datos, enter. Y valores de Y, esos ya me los seleccionó.
pero acá arriba. Enter. Y ya está. Aceptar, aceptar. Y inicio. Aquí está mi curva de Tafel. Aquí está. ¿Sí? Pero se ve horrible porque estos datos, pues, está vacío. Entonces, ¿qué hago? Selecciono el eje. Quito a que sea hasta máximo -10. -10. Y ahora sí, ya se ve mejor. Esta es mi curva de Tafel. También la van a entregar. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ya sea que seleccione la rama catódica o la rama anódica, vean, estoy en la convención de los IQs, positivo para acá. Voy a tomar de la rama catódica los datos que son de Tafel solamente. Entonces, tengo que buscar el valor de 118 milivolts sobre N de eta. Recuerden, aquí está eta. Entonces, me voy al valor que se acerca a 118 milivolts, o sea, punto 118. Y aquí está. Este dato no corresponde a Tafel, pero de aquí para arriba, ¿no es cierto? ¿Verdad? Esto todavía no sobrepasa. Aquí estoy en -117. Este dato todavía no cae en Tafel, este dato sí. Entonces, a partir de aquí para arriba, yo puedo tomar una cantidad. O sea, lo que quiero hacer es esto, vean, gráficamente. Tengo mi curva de Tafel. ¿Sí? Y Tafel es aquí 118, bueno, estoy en la zona catódica, aquí, -118 milivolts, que serían punto 118 sobre N, y como es ferri y ferro, que pasa ferro, entonces es un electrón, ¿sí? Entonces es directamente N igual a 1, N vale 1, entonces 118. De aquí para acá, no tengo zona 3, no corro el riesgo de equivocarme, entonces esta zona ni aparece, entonces puedo tomar los datos que yo quiera aquí. Es lo que voy a extraer y voy a hacer una regresión lineal del logaritmo de corriente contra eta. Y voy a hacer mi regresión lineal y de la curva de Tafel estoy en proceso catódico. Logaritmo de corriente es igual al logaritmo de corriente de intercambio menos alfa n f sobre rt por eta. ¿Sí? Entonces este es mi intercepto y esto es la pendiente. Entonces de la pendiente voy a despejar alfa y del intercepto voy a despejar la corriente de intercambio. Entonces estos son los datos que necesito y aquí están seleccionados. No puedo tomar todos porque entre más datos tome, más ruido voy a tomar. O sea, solamente estoy tomando una pequeñita muestra de aquí. ¿Me explico, muchachos? Sí. ¿Cuántos datos, profe? Pues más o menos como unos 10. Con estos tengo para hacer una regresión lineal. Copio mis datos, me los llevo para arriba. Y voy a pegar los valores, ojo, porque si lo pegan así directo, valores. Si pegan directo, se traen todos los cálculos y va a cometer error, va a haber error. Y aquí hago mis cálculos de pendiente, intercepto y coeficiente de correlación. Es una regresión XY. Acuérdense que esto es X y esto es Y, que en realidad, esto es eta y esto es logaritmo de la corriente, ¿sale? Entonces es, la pendiente se calcula con el comando pendiente, tal cual, y me dice conocido de Y es corriente, selecciono, coma, conocido de X, tomo mis datos de X y enter, esa es mi pendiente. El comando para intersección es intersección.eje, conocido de Y, selecciono mis datos, coma, conocido de X, selecciono mis datos. Enter. Ese es mi pendiente, perdón, mi intercepto, y el coeficiente es coef.d.correl, coeficiente de correlación, matriz 1, Y, coma, X. Enter. Me da muy feo estos datos, entonces ustedes tomen los datos que más crean que están bonitos, pero a partir de 118 milivolts, recuerden. ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? A partir de aquí para acá, ¿sí? Pueden tomar un poquito más para acá o ir quitando datos, a lo mejor salen muy ruidosos. Vean, a lo mejor este dato, vean, como que era 10, 10, 10, luego 11, 11 y luego 10. A ver, lo voy a quitar. Miren, mejoró muchísimo mi correlación. ¿Sale? Fue un dato raro que metí por ahí. Es que es ruido, muchachos. Estos son datos experimentales reales.
Y aquí están mis datos de pendiente e intercepto, ¿sale? Entonces, como ya tengo el intercepto, para conocer la corriente de intercambio, pues simplemente es el intercepto, el exponencial, para quitar el logaritmo es el exponencial del intercepto. Y ya obtengo mi valor de la corriente de intercambio en amperios por centímetro cuadrado. Y alfa, pues la despejo, alfa sería, si esto es la pendiente, esto es igual a la pendiente. Entonces es pendiente, paso RT para arriba, sería MRT sobre NF, sobre menos N, así. ¿Va? Sustituyo lo que vale la pendiente que acabo de obtener, RT, NF. La temperatura, como no nos dicen, vamos a usar 25 grados centígrados. Y ya obtuve alfa. Y con la ecuación de la corriente de intercambio, que sería esta, vamos a despejar la corriente de intercambio, perdón, la constante de velocidad estándar. ¿Dónde está? Aquí, está. ¿Sí? De aquí, despejo la constante de velocidad estándar y la corriente de intercambio la acabo de obtener con mi intercepto. N por F por A, también tiene los datos para calcular el área del círculo del electrodo. La concentración de O es Ferri, 10 milimolar, pero recuerden que debe estar en moles por centímetro cuadrado. 1 menos alfa, alfa ya la van a conocer también porque ya la calcularon con la pendiente. Y el otro también es 10 milimolar, es Ferri y ferro 10 milimolar y el valor de alfa. Y listo, ya obtienen alfa. El final de la práctica es obtener alfa, corriente de intercambio, la constante de velocidad estándar. Con esto me doy.